Cero impunidad en Michoacán, anuncia el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Cero impunidad en el caso de Michoacán y de cualquier otra entidad en donde funcionarios o personas estén involucrados con el crimen organizado o en cualquier comisión de algún delito. Avanzan leyes secundarias de la reforma energética en el Congreso de la Unión. Y una vez que se agote la discusión, nos daremos 24 horas para votar dichas inquietudes que se han planteado. Las reformas estructurales moverán a México, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. Y por eso decidimos cambiar las cosas. Por eso decidimos emprender el camino del cambio, de mover a México y de lograr que México realmente tome un camino de mayor desarrollo y de forma más acelerada. Crisis en Irak amenaza con desestabilizar precio del petróleo a nivel mundial. Rusia impone sistema de prepago de gas a Ucrania. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café en este martes 17 de junio. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Les damos la bienvenida como todos los días y agradecemos su presencia. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en esta mesa. Pues nos amanecemos hoy con las apuestas para el Juego de México-Brasil. Sí, hombre. ¿Cómo vamos? Bueno, según las casas apostadoras, si gana Brasil va a pagar $3 por cada uno que le metas. Si gana México van a pagar $10 por cada dólar. Si hay empate, $4. ¿Qué te parece? Pero ahora por marcador. Si gana Brasil 2-0, se va a $6 por dólar. Si México gana 1-0 o 2-1, se va a $25. O sea, que le están apostando que México No, que México no le va ganar. No le va a ganar. Pero las diferencias no son tan grandes como se podría pensar, ¿no? Sí, esta es la cuarta vez que se enfrentan en un mundial de fútbol. La primera vez fue en 1954 en Suiza. Brasil ganó 5-0. La primera, en Brasil, en Maracaná, en el 50. Perdió México 4-0. Luego en Suiza, en el 54, perdió 5-0. Luego en Chile, en el estadio Sausalito, en la hermosísima Viña del Mar, a 40 minutos de Santiago de Chile, donde perdió 2-0. Si mal no recuerdo, fue el juego inaugural, y en ese mundial se coronó Brasil. Han jugado, y estoy en la estadística, Sí, ¿cómo se ve que soy ya Villamelón? todo lo que Entonces recurro a los datos. Han jugado 38 veces. Brasil ha ganado 22, México ha ganado 10 y han empatado en 6 ocasiones. Ahora, México es uno de los 7 únicos equipos en la Copa en Brasil que ha ganado 2 de los 3 certámenes más importantes que hay en el fútbol, que son la Copa FIFA, que es la que no ha ganado, la Copa Confederaciones y los Juegos Olímpicos. Ha ganado la Confederaciones y los Juegos Olímpicos, y algo muy, muy interesante. En los últimos 8 juegos que han tenido los dos equipos, se han repartido 4 y 4 las victorias. Y hoy van a estar en la cancha 10 jugadores mexicanos que ganaron la medalla de oro en los Olímpicos, y 5, entre ellas las 5 estrellas de Brasil, que estuvieron en la final de la Olimpiada de Londres hace 2 años y que perdieron. Entonces, vamos, todo apunta, como dicen las casas apostadoras, a que Brasil va a ganar. Además, es el país anfitrión. No es lo mismo jugar contra Croacia. Raimundo, los datos están equivocados. Te lo juro. O sea, te ves, no. Si tú ves lo que dice la tortuga brasileña y la tarántula sucia, dicen que México va a ganar hoy. Así que, por favor. Los datos no están equivocados. Las percepciones son otra cosa. Pero, entonces, mira, los datos son los datos. Es un dato duro. Aquí es como en todas las ocasiones, el factor humano, que es la variable humana, es tan impredecible que sucede lo que pasó con Costa Rica y Uruguay, que sucede lo que sucedió ayer con Alemania, en la debacle de Portugal frente a Alemania. Bueno,
así son las cosas, pero quizás lo más sorprendente es la forma como el factor humano en el juego de Costa Rica pero eso es lo padre del fue tan fútbol, ¿no? importante. Sí. O sea, eso es lo padre, que hasta los que deberían de perder podrían ganar. Eso es lo padre de la vida, y eso es, por eso hay tantas apuestas, porque se juegan, es el azar. Sí. Bueno, salvo en otros torneos internacionales donde arreglaron los arbitrajes para que el azar tuviera la ayuda de la mano de Dios. Pero bueno, fíjate que el fútbol, el encuentro, es el quinto tema en el fallo informativo de la agencia Intelitec, que tiene 13% de los impactos. 13% de los impactos se van desde ayer en los portales y hoy en la prensa escrita de la Ciudad de México como un tema de alta relevancia, pero por supuesto que es de alta relevancia. Hoy el país se va a detener a las 2 de la tarde, va a contener el suspiro en espera de ver el resultado 1 hora 45 minutos después, más lo que añade el árbitro. El primer tema de 7, con 21% de los impactos, es muy importante, es el reporte del INEGI sobre comportamiento gubernamental, donde se ve que 12% de los mexicanos tuvieron un contacto con la corrupción el año pasado. De esto, 24.6%, es decir, 24,000 de cada 100,000 mexicanos tuvieron un contacto de corrupción cuando estaban haciendo un trámite. Es un trámite en el Ministerio Público, un trámite de licencia, un trámite del predial. Ahí es donde tuvieron un contacto donde les dicen, pues quiere usted agilizar, pues aquí usted sabe para los refrescos. Ahora, muy interesante es que la percepción ciudadana cae sobre sectores que no habían caído, que tenían muy buena opinión, como los maestros, como la iglesia y como los medios de comunicación. Son 3 sectores que se mantenían alto y no tenían ninguna caída durante mucho tiempo. Al contrario, habían subido en la percepción y en la credibilidad de la gente. El siguiente tema, con 16% de los impactos, el presidente Enrique Peña Nieto dijo ayer en Jalisco, donde anuncia una inversión de 43,000 millones de pesos, que la inversión pública ha subido 43% en este año con respecto al mismo periodo al año pasado, particularmente en infraestructura, donde dice solamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha incrementado en 113 su inversión en infraestructura. El tercer tema, con 15% de los impactos, es esta corrección ya final que hace el secretario de Gobernación sobre la cifra de desaparecidos en México. Desaparecidos no quiere decir que estén muertos, quiere decir que no los encuentran. Cuando los encuentren, pues pasarán ya a otra estadística. Es muy importante porque al arrancar el sexenio hubo una enorme polémica, porque la subsecretaria Lea Limón dijo, son 27,000 desaparecidos los que dejó la administración de Felipe Calderón, lo cual no era cierto. Lo que dejó la administración de Felipe Calderón, sobre la base de la información de las procuradurías estatales, fue el número de 27,000 personas que no se sabía, una base de datos, que tenían que averiguar qué era lo que había sucedido. Pues de estos 27,000 originales, ya se encontró a 11,000 de ellos. Pero parte de la polémica fue que el secretario de Gobernación había bajado ese número a 8,000, que también se le empezó a cuestionar sobre eso. Entonces ya lo sube a 16,000. Sigue siendo mucha gente. Pase lo que pase. Yo creo que es mucha gente que se tiene que saber dónde están, qué pasó. Sí. Porque pueden ser, como sucedió cuando había una lista de 4,000 personas desaparecidas en aquel periodo de la Guerra Sucia en los 70s, sí, que algunas personas se descubrió que simplemente se habían ido a su casa y se habían ido a hacer una vida con otra persona muy lejos. Aquí, de cualquier forma, 16,000 personas son demasiadas personas para que no se sepa si están haciendo una vida aparte, si están en Estados Unidos, si tuvieron un accidente o si murieron en la época de la violencia, ¿verdad? De 16,000, 8,000, 10 siguen siendo muchos. El siguiente tema, con 14% de los impactos, se refiere a que las Comisiones Unidas de Presupuesto y Energía
Ayer se declararon solemnemente en sesión permanente, sí, increíble, bien, ¿verdad? Qué Y lo que bonito. aprobaron para aprobar una ruta de trabajo y formato en materia de la reforma, de las leyes secundarias de la reforma energética, que van a incluye que acudan secretarios de Estado, funcionarios federales, a seguir hablando sobre lo que ya han hablado muchísimo. Decíamos con 13% de los impactos, lo más importante en el ánimo mexicano, que es hoy el juego de México contra Brasil. Con 11% de los impactos, es el secretario de Educación Pública, Emilio Chuefet, no le tembló la mano para cesar ipso facto ayer en la tarde al doctor Fausto Alzati, quien el viernes pasado, en una inauguración de un mural, se leyó un poema y él, por alguna razón todavía racionalmente inexplicable, dijo que no iba a permitir que criticaran a su presidente Enrique Peña Nieto. El poema que se estaba leyendo se escribió hace 66 años. Fue en 1948. Es más en el contexto de Lázaro Cárdenas que de Enrique Peña Nieto, que yo no sé si para entonces sus padres ya se habían conocido. Lo que sí estoy absolutamente seguro, y como dijo en su campaña, se los firmo y se los cumplo, él no era ni siquiera un proyecto en las mentes más salvajes de cualquier persona, porque nació más o menos 20 años después. De cualquier manera, como este tipo de acciones a quien perjudican directamente es al presidente de la República, el secretario de Educación dijo, se va el doctor Fausto Alzati, televisión educativa, que era lo que él dirigía, o algo muy importante, porque se transmite o tiene una conexión con más de 200 canales educativos en todo el mundo. Está en este momento, le entregó al administrador de televisión educativa y todavía no se anuncia quién lo va a sustituir. Y como último tema, 10% de los impactos. Ayer hubo un seminario en Banamex donde se dijo un dato muy interesante. 30% de la población entre 15 y 29 años desconfía de los bancos, no ahorra ni planea cómo manejar su dinero, su presupuesto, su economía. Es decir, hay un problema muy serio de cultura financiera. Ese es el país, pero hay un problema de cultura financiera también, Raimundo, porque esa generación de mexicanos no tiene dinero. O sea, lo poquito que lo tienen, yo creo, y la desconfianza que le tienen las instituciones, pues decían, pues mejor. Pero a nivel también poco educativo, ni medio, ni superior, ni nada. El universo es de 15 a 29 años. Sí, no, es decir, aquí ya tienes tú cuando menos 8 años que ya ingresan algún tipo de dinero. Pero ellos están ganando aproximadamente 15,000 pesos a lo mucho. Entonces ya cuando estás ganando esa cantidad y muchos de ellos están en la informalidad, que también lo explica, pues por eso, dice, para que mete el dinero porque se manejan en efectivo, básicamente. O sea, que vive el colchón. Básicamente. Está bien. ¿No querés? Oigan, vámonos a las portadas. Yo quiero subrayar la portada del Universal, que sigue siendo un tema importante para el país. Me sorprende que salga el día de hoy, pues ya viendo tantos otros temas, pero sí, qué bueno que lo están subrayando. 102 periodistas muertos en el país en 14 años. En 9 años se han registrado, además, 22 desapariciones. Lo debe haber pasado con el Universal. Es la primera vez en su historia que publican esta información de noticia principal, pese a que es un tema donde el Universal, yo creo que es el periódico más consistente en la defensa de los periodistas. Pero sí me llama la atención que lo tenga como principal, particularmente porque sí hay mucha información este día. Sí. Y deja ir la UNAM talento en proceso de selección también, que es otro tema que no tiene nada que ver lo que está sucediendo en este momento, pero se ve que decidieron dedicarle la portada el día de hoy a estos reportajes investigativos. ¿Sí? En cuestiones internacionales, el país que señala creo que dos asuntos importantes que ayer dieron muchísimo de qué hablar. En primer, el tema del corte que hace Rusia al gas a Ucrania y lo que esto ha provocado en la Unión Europea, la discusión y el también saber qué países reciben cuánto gas de Rusia y en qué peligro están en ese sentido. El país lo está llevando en primera plana, un tema que ayer dio muchísimo de qué hablar. Y por otra parte también la polarización que existe en Colombia y el reto que tiene Juan Manuel Santos enfrentado también entendiendo lo que fue Zuluaga y lo polarizado que está un sector que no quiere definitivamente
definitivamente las conversaciones de paz con la FARC, que no están de acuerdo y son casi 50% de la población, un país fracturado el que recibe Juan Manuel Santos. Aquí, más de una cuarta parte de su primera plana, más de una cuarta parte se la dedica a The New York Times al problema en Irak. Sí. Es una fotografía, 4 columnas en la parte superior de la portada, más 2 informaciones, una muy interesante, que ayer tú lo señalabas, Ana María, que Estados Unidos está explorando conversaciones con Irán sobre la crisis en Irak. También muy interesante, en el New York Times hay 2 notas deportivas en su primera plana. Y de fútbol. Muy interesante. Una de béisbol, que es una de estas columnas, perfiles que se hacen normalmente, pero trae la fotografía del equipo de fútbol de Estados Unidos que ayer derrotó a Ghana, y con ese triunfo pues ya son 3 de los 4 equipos que representan a la CONCACAF que en su primer juego ganaron. Oye, el New York Times también le ha estado dando mucho énfasis al tema de los migrantes, que también viene en la portada. Están hablando de lo que está sucediendo en el sur de Texas, pero el tema de los migrantes, particularmente de los niños migrantes, o sea, niños que están entrando, y la mayoría son centroamericanos. O sea, sí hay mexicanos en ese grupo, pero la mayoría de los niños que están buscando, es como ya una emergencia humanitaria, porque están buscando dónde metes a niños menores de edad, niñas, la mayoría son niños, dónde los metes, dónde los resguardas, particularmente ante ciertos reportajes donde han sido abusados. Y los reportes tienen que ver también con un rumor grande que existe en Centroamérica de que se están otorgando permisos en la frontera sur de los Estados Unidos, específicamente en Texas. Y lo que el gobierno norteamericano, de lo cual habla este reportaje, no puede hacer es mandarlos a su país como se hace con los mexicanos por la lejanía que le representa Centroamérica. Entonces lo que hacen es soltarlos en paradas de camiones, dejan a los niños prácticamente desamparados y los padres quedan deportados en ese sentido. Un fenómeno interesantísimo que está dando mucho de qué hablar. Es una tragedia, ya se está volviendo para Estados Unidos una crisis humanitaria, pero también un tema político, porque les están acusando al presidente Barack Obama de haber creado expectativas. Ya tenemos que irnos a un corte. Está padrísima la discusión, pero tenemos que irnos a un corte. Vamos a un corte. La Cruzada Nacional contra el Hambre ha hecho posible que más de 3 millones de personas estén comiendo mejor. Hoy, a un año de su anuncio, ya está dando resultados. La Cruzada ha hecho posible que la vida de millones esté cambiando. No solo significa llevar comida a la mesa de los más necesitados. Es un ciclo de vida que está en movimiento, transformación y cambio, para lograr igualdad, inclusión y prosperidad. La Cruzada logra esto gracias a una estrategia integral en donde los 3 niveles de gobierno, la participación ciudadana a través de los comités comunitarios, de los voluntarios y brigadistas de todas las edades, de organismos de la sociedad civil, se han unido por un solo objetivo. A un año, aquí están las historias de los hombres y mujeres que decidieron trabajar juntos para salir adelante. Tengo mi tarjeta. Me ha ahorrado muchas cosas. Compro leche, avena, maíz. Así mis hijos ya tienen un mejor futuro. Aquí me dan frutas y verduras. Ponemos más atención en las clases y ya no estamos pensando en la comida. Comemos, nuestra panza está llena y se siente bonito. Criamos tilapia y huachinango. Nosotros pensamos hacer esto para que esté mejor la dieta de mi familia y para el municipio y para otras comunidades, localidades que nos visitan. Aquí damos desayunos, damos comida todos los días. A mis niños les gusta mucho y así es una gran ayuda por el lugar en que vivimos también. Pues para que el comité funcione, pues deben de ser todos los habitantes de esta comunidad. Es un apoyo de todas maneras ahí, en la cuestión del huevo, no tener que comprarlo todos los días. Me siento tranquila porque el cuidado que les dan y que tienen aquí pues es muy bueno. Desde que entró aquí como que ha cambiado, le ha ayudado mucho. Me voy a mi trabajo y sé que ella almuerza y come aquí.
Estoy contenta porque desayuné rico. Y sí tenía antes hambre. Yo ahora ya con mi huerto no lo tengo, porque ya tengo sembrado todo y pues ya como lo que hay. La Cruzada Nacional contra el Hambre también realiza acciones con un enfoque integral en comunidades urbanas, rurales e indígenas. Construye viviendas y cuartos adicionales, pisos, muros y techos firmes, estufas y baños ecológicos. Amplía la red de agua potable, drenaje y electrificación en las localidades que no contaban con estos servicios. Mejora la comunicación entre las comunidades con carreteras y caminos rurales y además fortalece la seguridad social, los servicios de salud y la educación. Me dijeron que me iba a dar una cisterna. Le abro la llave y agarro el agua. Lo echo en una cubetita. De este proyecto de empleo temporal veníamos a trabajar contentos, ganamos nuestro dinerito y aparte de eso nuestros hijos quedaron beneficiados con nuestro baño. Para mí es lo máximo porque no puedo comparar, o sea, la casita que tenía con lo que ahora tengo. Nosotros particularmente hemos sido beneficiados con esta red de agua potable. Ya así tenemos la certeza de que habrá agua. Ahora que contamos con el apoyo, pues tenemos ya para ir en transporte público, para poder llegar sin correr ningún riesgo. Ahora con el baño que ellos nos pusieron, tenemos la bajada del agua, tenemos la regadera y pues ya está mejor mi baño. Ya mi cuarto está un poco más limpio y la verdad se vio el cambio y ya mi familia está muchísimo más contenta con el piso. Nunca no tuvimos padres, aquí estábamos a los cuatro vientos. Ahorita me siento contenta porque ya todo ya cambió y si me sigue apoyando más. Estamos celebrando trabajando porque aún queda mucho por hacer. Pero sin duda, la cruzada es una realidad que se quedará en México por muchos, muchos años. Cruzada Nacional contra el Hambre. Un año cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Perros en el Distrito Federal. En la Ciudad de México hay más de 1.200.000. Más de 120.000 perros viven en la calle. Al año se pierden o se abandonan más de 18.000 perros. El dato útil para comentar en el café. Dios está viendo. Y es un Dios celoso. Los Borgia, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Chiapas nos une su grandeza, nos une los colores del plumaje del quetzal. Chiapas nos une nuestras lenguas, nos une que en el viento se respira hermandad, hermandad. En la batalla por el poder, todo, pero absolutamente todo, es personal. lunes a viernes 21 horas. Proyecto 40. Las jugadas que están escribiendo la historia están en Café Deporte Express, lunes a viernes, 19:30 horas. Proyecto 40. Después de organizar elecciones con legalidad y certeza, garantizar la competencia equitativa y dar a los ciudadanos su credencial para votar, la reciente reforma político-electoral nos fortalece. Hoy, evolucionamos y somos el Instituto Nacional Electoral, con la misión de consolidar los procesos electorales en todo el país. Súmate y participa para lograr el México que todos queremos. Instituto Nacional Electoral, INE. Conoce los titulares del día una noche antes. Es la de 8. ¿Cuál es? La mía. No, la mía. No, la mía. Jueves, 21:45 horas. Proyecto 40. Esta semana en Vértigo. Buenas noticias para México. En el fútbol nuestro país está dando la lucha y en la política y la economía comienzan a concretarse los acuerdos y a llegar las inversiones. Asumen el compromiso de dar su mayor esfuerzo. Compra Vértigo hoy mismo.
La cultura y la sociedad toman la palabra en La Entrevista con Sarmiento, miércoles 21 a 45 horas, Proyecto 40. México, capital ecológica del mundo. Representantes de más de 70 parlamentos de diferentes países se reunieron en la Cumbre Mundial de Legisladores este 6, 7 y 8 de junio para discutir propuestas que procuren un consumo más racional de los energéticos, contribuir a resolver el problema del cambio climático y evitar el deterioro de bosques, ríos y lagos. Se firmaron acuerdos que protegerán mejor el medio ambiente en todo el mundo. Cámara de Diputados, Senado de la República, 62ª legislatura. El impacto del Mundial también se verá reflejado en el aumento del Producto Interno Bruto de las 12 sedes que participarán. Posterior al Mundial, Brasil espera cerca de $63 mil millones en rendimientos. Cada miércoles, Darío Celis presenta las cifras detrás del evento deportivo del momento. Veamos un poco más sobre el impacto económico del Mundial de Fútbol. Conoce los números detrás de Brasil. De Cifras, miércoles 22:45 horas. Proyecto 40. ¿No te gustan las corbatas amarillas? Sí, uso corbatas amarillas, pero no estoy casado con las corbatas amarillas. Otras historias, viernes 21:45, Proyecto 40. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó la primera encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental 2013, que se realizó a más de 100,000 habitantes en todo el país. En ella, se arroja que la corrupción se ubica en el tercer lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos, solo detrás de la inseguridad, la delincuencia y el desempleo. La encuesta reveló que 8 de cada 10 mexicanos percibe a la policía como el sector social más corrupto, seguido de los partidos políticos y los ministerios públicos. En contraste, la familia, los vecinos y compañeros de trabajo son los 3 sectores donde hay menos corrupción. A nivel nacional, el 88.3% de la población considera que las prácticas de corrupción son muy frecuentes o frecuentes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. No sorprenden los resultados cuando uno ve lo que ha estado publicando Transparencia Internacional. Todos los índices internacionales indican que la percepción que se tiene de funcionarios públicos en México de que hay mucha corrupción, particularmente en la policía. Aquí lo que sorprende, como lo habías comentado, Raimundo, es que ya se suben a este índice la desconfianza, o se empieza a ver la desconfianza que tiene el mexicano hacia instituciones que no lo tenían antes, ¿no? Que es la iglesia. Los medios de comunicación ya habíamos visto que sí se había ido cambiando la percepción. Los nuestros ya en un nivel de aprobación es un par de años no, del 75%. O sea, si bajan 2-3 puntos es nada. Aquí ya se refleja, aquí ya entra en este paquete el por qué la mala percepción de los maestros y de la iglesia, pues por los escándalos de la iglesia, por un lado, y pues, por los plantones de los maestros por el otro. Sí. Es decir, lo que hacen los menos perjudican a los más. Sí. Porque tanto la iglesia como los maestros han sido instituciones muy sólidas, de mucho cemento en la sociedad. Y realmente lo que ha sucedido, tanto en las manifestaciones del año pasado de los maestros, como en los casos de pederastía de los sacerdotes, pues son casos que no son asuntos de Estado, fueron casos focalizados. Se puede decir, bueno, es que son muy grandes, pueden ser muy grandes en términos de número, cuantitativamente, pero en el conjunto no es realmente significativo y sin embargo sí la imagen, la percepción es muy negativa. ¿Por qué los medios tienen esa mala imagen? En realidad no lo sabemos porque no está expresado en esta información. Me da la impresión, es simplemente una hipótesis, que tiene que ver con el descrédito de algunos de sus representantes más importantes en las redes sociales. Sí, como en las redes sociales hay mucha impunidad y no hay control, pues entonces sucede todo. Entonces, yo no recuerdo a quién oí que decía, bueno, en las redes antisociales, me dio mucha risa escucharlo, pero bueno, me parece que el público en las redes sociales pues es un público muy activo,
En algunos casos es muy beligerante. Y muy desinformado también en muchos casos. Es desinformado, ideologizado, partidizado. Repetitivo con los comentarios. Y este tipo de repetición impacta a un número importante de personas que puede no estar en las redes sociales, que es la manera como va circulando la información. Entonces cuando llegan y les preguntan, bueno, pues responden sobre la información que se tiene. Ahora, yo creo que también el tema del prestigio o desprestigio, si le quieres llamar, de los medios en esta evaluación, tiene que ver, de nuevo, de una generación de mexicanos, pero esta es una generación ya, esto tiene que ver con tendencias globales, que no creen las instituciones. O sea, en general ha habido un descrédito a las instituciones que también está impactando todo lo que se ve como pues los medios de comunicación son instituciones que en donde sus padres cada mañana se levantaban o cada noche se acostaban viendo estas imágenes de algún individuo, mujer, un hombre, diciéndoles qué fue lo que pasó en el día, y la gente les creía. Ahora vienen las redes sociales, que son el mecanismo preferido de esta generación de comunicación. Pues claro que le van a dar mucho más crédito a las redes sociales, a lo que nosotros podamos escribir o lo que podamos nosotros decir en radio, en televisión. Yo creo que el dato del INEGI, lo más relevante ni siquiera es ese. Lo más relevante para mí es lo que tiene que ver con 24,000 de cada 100,000 mexicanos tienen un contacto con corrupción en cuestiones de trámites. ¿Por qué? Ya que esto conecta directamente con lo que tiene que ver con competitividad, con lo que tiene que ver con la forma de crear empresas. Uno de los grandes problemas, de grandes déficits que tiene este país es que no se ha logrado reducir la tramitología, que son más de 1,200 trámites para poder instaurar, fundar una empresa, que esto es lo que genera que haya inversiones que prefieran irse a otro país donde no tienen que tardar 1 mes o 2 meses en esto, y lo otro es que no tienen que estar pagando cada vez que llegan una ventanilla nueva. Entonces, si hay 24,000 casos de mexicanos que estuvieron expuestos a un tema de corrupción por trámites, bueno, no nos debe de sorprender porque los índices de competitividad no nos están dando buenos resultados derivado de la parte de los trámites, porque al aspecto burocrático y de normatividad se le añade el tipo de la corrupción, y esto trae un impacto directo en la economía. Si hay empresas que deciden no venir, hay compañías, conglomerados que deciden no venir a México, porque es muy problemático instalarse, pues entonces esas son fuentes de trabajo perdidas. Mientras que ustedes ven en la noche sus programas de deportes y están ocupándose sobre eso, yo me dedico... Estamos viendo a las 11, 2, 5 y a veces a las 8. Yo me dedico a ver TED Talks. Ese es como mi pasatiempo en las noches, qué aburrida, ¿no? Pero había un TED Talk. Ella lo dijo, ¿verdad? Había un TED Talk sobre el tema de confianza. Y lo que decía esta señora, que me pareció muy interesante, es que, a ver, sí hay muchas evaluaciones de que las personas están perdiendo confianza en las instituciones, pero son percepciones. Ella se preguntaba, ¿no será que desde un principio no deberían de haberle tenido confianza a estas instituciones? O sea, que hay una diferencia entre la confianza, la percepción de confianza, hay que confiar en la iglesia, y la realidad, si debes o no confiar en la iglesia. ¿Sí? O sea, a priori. Confianza a priori. Entonces, es de las tuyas. ella lo que decía, me parece, dice, a ver, si quieren mejorar la confianza de las instituciones, o sea, pongan a un lado las percepciones, den resultados. O sea, ese es el tema, ese es el enfoque. Y el problema de las policías... Lo que dijo textualmente está mal. Las percepciones se cambian con resultados. No, pero ella lo que está diciendo, que lo que ha estado sucediendo es que le están dando demasiado, por ejemplo, la policía, ¿sí? La policía, en general, la percepción ha sido pésima desde hace décadas. Entonces, pues, tal vez ha sido pésima desde hace décadas porque simple y llanamente la gente ve los resultados de la inseguridad en el país. Entonces, si tú quieres cambiar la percepción de tus instituciones, pues den resultados. Me voy a detener un poco en lo de la policía. Es cierto lo que dices, ¿eh? Ahora tenemos un problema mayor. Sí, claro. Porque ¿en dónde
¿dónde empezamos nosotros a saber? ¿Cómo crees? Tú no, porque tú acabas de nacer. Pero tú sí y yo. No, yo también acabo de nacer, vengo de Riva Palacio. Menos se da una Tú y yo somos del siglo. Renací. Tú y yo somos del siglo pasado. Tú y yo somos de televisión en blanco y negro. Bueno, a dónde voy es, si a ti te eliminan, te descalificaron, demográficamente no estás en este grupo. Los programas de televisión favoritos de nosotros los consumidores era donde se construyó el estereotipo de que el policía de crucero era un corrupto. Sí, y en lugar de decir, oigan, esto no, en lugar de que hubiera una autoridad que dijera, oigan, es muy gracioso, pero ¿saben qué es lo que está sucediendo? Que dentro de 30 años, no importa lo que se haga a nivel de policías, la percepción en esta generación de echados a perder, tú estás de nuevo salvado, en esta generación de echados a perder, vamos a tener por principio, por las dudas y por si acaso, pero además a priori, decir, policía es igual a corrupción. Entonces, no, lo que te estoy diciendo es que es algo más complejo. ¿No era eso la intención de la gendarmería, también el cambiar la percepción que se tiene sobre la policía y la autoridad que tiene un policía? Varias cosas, pero lo que digo es que hemos contribuido colectivamente al todo. Culturalmente o socioculturalmente estableciendo este tipo de estereotipos. Se ha contribuido también porque los niveles de inversión en los cuerpos de seguridad fueron tan bajos y tan menospreciados que simplemente le abrieron la puerta a un buen número de cuerpos de seguridad a que se fueran del lado del mal. Sí, claro. Del lado del mal, primero como empleados y luego como jefes. Entonces, se nos juntaron todas las cosas. Yo no digo que no sea un problema. Lo que digo es que aquí hay un trabajo colectivo que para cambiarlo tendría que volverse a reconstruir de una manera, digamos, integral la parte de la confianza en las instituciones. ¿Con qué? Con resultados. Con resultados. También con los resultados ahorita es lo único que en el mediano y largo plazo es lo que te puede llegar a cambiar la Pero ¿cómo lo confrontas con lo inherente que es la corrupción dentro de la sociedad mexicana en ese sentido, más allá de las instituciones? Porque esa es la otra parte, porque decimos, es que mira nada más, este político y este policía y este qué corruptos. Y lo que sucede es que somos muy laxos en esto, porque también se hace la pregunta, vamos, ¿cuántas de estas personas que les dice, pues usted tiene que aportar para los refrescos, le entran? Bueno, pues cuando menos, haciendo una lectura rápida y no precisa de la encuesta del INEGI, pues un 36% dijo, pues yo le entro. Un 64%, que es muy bueno, dijo, ¿saben qué? Yo no hago nada, que te lleva a otro problema, ¿verdad? Sí, claro. No te lleva a nada de corrupción, no hago nada, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Estás en terrenos de la ilegalidad. Lo importante de este reporte del INEGI es lo que acabas de decir. Algo son las percepciones, o sea, cómo percibes tú a las instituciones, y algo es el hecho de que tú ya estás reportando que yo he participado, porque a final de cuentas le piden el dinero y uno está dispuesto a pagarlo, ¿sí? Generalmente. Entonces, es como... esto es más allá de percepción. Al final es un asunto de incentivos. Exacto. Como es todo. ¿Cuál es el incentivo para un ciudadano recto? Muy poco. Muy pocos. Muy poco, en este país, porque, bueno, si tú haces un trámite, si tú vas y haces un trámite por la vía normal, bueno, te tienes que llenar de paciencia el estómago y sobre todo disponer de horas. De horas, 1, 2 o 3 días, porque no hay ningún incentivo para aquellos ciudadanos que decidan, pues yo voy a ir por las cosas de acuerdo a cómo está establecido. Bueno, si pensamos adicionalmente a esta problemática que se tendrían que cambiar los incentivos y que el incentivo de delinquir o de ser corrupto tuviera un costo, pues a lo mejor en 30 años, 20 años, 30 años, un cambio de generación, pues ya no vamos a estar viendo este tipo de indicadores y los temas de corrupción sean la excepcionalidad y no la norma. Y la informalidad también en ese sentido, ¿no? Pasarse de la informalidad a la formalidad con los incentivos suficientes y necesarios. Aunque el problema de la informalidad es un problema global. El asunto es cómo vas reduciendo.
la economía de Alemania, el 10% Sí, claro. de la economía es informal. En Bélgica, que es un país chiquitito, es como Tlaxcala, que aceleras y ya llegaste a Holanda si vienes de Francia. El 30% de la fuerza productiva pues tiene un segundo empleo. Oye, Raimundo, Juan Pablo no se la cree que había televisión en blanco y negro y que empezaba como a las 2 de la tarde. ¿Te acuerdas? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos todo el día? Barras. Eran barras, ¿te acuerdas? Y luego eran caricaturas con música clásica. Claro. Eso sí, Tchaikovsky. Sí, bueno. Todas las primeras de Tom y Jerry y todas esas caricaturas, ¿no? Que estaban musicalizadas. Muy joven. Sí, no entiendes lo que veíamos. Sí, fíjate que antes del 2000 hubo otro ciclo. Oigan, y vamos con más información porque le comento que la Secretaría de Educación Pública informó que removió de su cargo al director general de Televisión Educativa, Fausto Alzati. Esto luego del escándalo en el que se vio envuelto tras interrumpir la inauguración de la exposición, como ya le platicábamos, de la muralista mexicana Aurora Reyes el viernes pasado. Esto que va a escuchar es parte del audio filtrado en las redes sociales. Vamos a escuchar. Su poema es una estatua. Que sí. Aurora se habrá muerto. Híjole, pues estos son para las quemadas del día. Y en redes sociales se viralizó y fue todo un tema. A mí me da mucha pena porque Fausto Alzati es un hombre muy preparado, es un hombre muy inteligente. Esta era su segunda oportunidad en el servicio público. Sí. Es una persona tan brillante, que hay un politólogo que ya murió, que escribió varios libros importantísimos en la última parte, el último cuarto del siglo pasado, Samuel Huntington, cuyo alumno mexicano preferido siempre había sido Fausto Alzati, tanto que en su libro El choque de las civilizaciones, la parte que corresponde a México fue desarrollada sobre la base de las conversaciones que tuvo cuando estudió el doctorado en Harvard Fausto Alzati y la interacción que tuvo con este profesor muy respetado en el mundo sobre la Organización de los Estados Modernos, que entre sus exalumnos estaban, por ejemplo, el expresidente Carlos Salinas. Por eso es un poco esta capacidad académica, inteligencia de Fausto Alzati, que bueno, por lo que acabamos de escuchar, pues el día de su cumpleaños se tomó algo poco más, horas en que tenía este evento, y bueno, sucedió lo que sucedió. Es una pena, por un lado, pero creo que esto es lo que hablamos de incentivos y castigos. Exacto. Un funcionario de ese nivel en la Secretaría de Educación Pública no puede hacer este tipo de cosas. Exacto. Y me parece que la Secretaría de Educación Pública hizo exactamente lo que tenía que hacer, porque el costo no era en la parte final para Fausto Alzati, era para Enrique Peña Nieto. Porque bueno, si han estado luchando contra los molinos de viento y los fantasmas con respecto al aspecto de la corrupción, y dicen a la censura, y dicen aquí no se censura, esta es una sociedad abierta. Lo acabamos de ver en España cuando estuvo el presidente y lo recibió un grupo de personas gritándole cosas. Dijo, bueno, pues esto es lo que refleja precisamente la apertura política en México, y viene aquí un funcionario de ese nivel, director de la televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública, hace esto, bueno, pues... Y de educación viene, o sea, tal vez en algún otro puesto, tal vez no hubiera hecho tanto escándalo. Era inevitable, Esto tenía que suceder. Porque lo peor, 66 años tiene ese poema. Sí. 66 años. Sí, no está. O sea, ni siquiera, no nada más, es una aberración que tú intentes ejercer un acto de censura en estas épocas, donde esto es imposible, sino que no nada más es el ejercicio de la censura absolutamente cuestionable y criticable, sino que estabas totalmente equivocado de contexto, de persona, de absolutamente todo, en lo cual tú estableciste
tu fundamento, que además, como lo escuchamos, pues muy poco argumentativo para una persona tan capacitada. Ahora, también es un recordatorio que cualquier acto público o no público, un funcionario público está sometido a que te graben y que se suba a las redes casi inmediatamente. Bueno, y cuando es un evento público, pues... Pero aún los no públicos, o sea, cuando tú tienes reuniones cerradas, yo ya estoy encontrando más y más que le están pidiendo a los funcionarios que por favor dejen los celulares afuera. Más y más, en este gobierno no hay reunión en la cual tú no dejes tu celular afuera. Reunión de trabajo que no dejes tu celular. Fíjate la desconfianza que hay, que son tus asesores, o sea, lo que menos esperaría que tus secretarios. ¿Sí? Son varias cosas. O sea, no es una reunión de gabinete para ver qué es lo que... No se vayan a sacar una selfie y no vayan a grabar. Sí. Una reunión de gabinete no es así. Es un asunto que también tiene que ver con la seguridad. Exacto, ¿no? Entonces no vayan a estar aquí. No vayan a estar aquí metiéndonos, porque ya sabemos que los teléfonos, los dispositivos móviles, aún apagados, te pueden grabar. Te pueden grabar, ¿no? Vamos. Ya están paranoicos. Es el nivel de tecnología y lo hacen en todo el mundo. Sí, o sea, tampoco es un asunto local, pero tú no puedes... Oigan, cuando vayan a un restaurante público, cuando van a un restaurante y que ven cómo están abriendo los celulares y que le quitan la pila, es por eso, porque tienen miedo que les vayan a grabar. Pues con más información, una buena noticia para el mundo del automovilismo. El expiloto alemán Michael Schumacher ya se recuperó tras salir del coma en el que se encontraba desde hace medio año. Vamos a conocer la información. El expiloto alemán de la Fórmula 1, Michael Schumacher, ya fue trasladado a un centro médico de la ciudad suiza de Lausana para continuar su recuperación, luego de salir del estado de coma en el que se encontraba desde fines de diciembre pasado, cuando sufrió un accidente de esquí en los Alpes franceses. El portavoz de la familia, Sabine Kem, agradeció a los doctores y enfermeras por el tratamiento al que fue sometido Schumi y aseguró que no se darán pormenores sobre el estado de salud del campeón de la Fórmula 1. Esto por el respeto al secreto médico y al derecho de su familia a la privacidad. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Qué tragedia, ¿eh? 7 veces campeón mundial de la Fórmula 1. 7 veces. No hay nadie que haya ganado tantos títulos con Michael Schumacher y que, pues, esquiando, un tipo experto en la parte del esquí alpino, tiene este accidente en diciembre y despierta finalmente del coma, pero como tú decías, Juan Pablo, hace unos momentos, fuera del aire, no sabemos en qué condiciones se encuentra. El hecho de despertar abre los ojos, en los reportes periodísticos, abre los ojos muy de vez en cuando, tiene cierta conciencia, pero no tiene ni comunicación ni cualquier tipo de movimiento, es decir, entonces, abre los ojos, los doctores no se sabe una conciencia, pero no se sabe si reconoce a las personas, exacto, si lo que tiene es una muerte cerebral y está viviendo una vida vegetal, no lo sabemos. No hay nada, lo que sí es... y la familia lo tiene también muy secretivo. Sí, lo llevaron a Lausanne, en Suiza, a una clínica especializada donde se adaptó una parte del hospital para poder darle el máximo de privacidad. Cosas que lo han hecho desde un principio, pero sí no debemos de estar celebrando plenamente porque algo está mal en su salud, y hasta que Michael Schumacher no salga al balcón del hospital, salude y conteste algunas preguntas, no podremos decir que realmente un coma de 5 meses el milagro de Michael Schumacher. Un coma de 5 meses tiene un efecto enorme sobre el cuerpo, sobre el cerebro, sobre las funciones. Es decir, también más allá del golpe, el hecho de haber estado en coma tanto tiempo, en coma inducido, con el cuerpo enfriado en hipotermia y demás. Tiene que tener un impacto. Sí. Bueno, decían que tenía un daño cerebral. O sea, irreversible. No sabemos de qué tamaño es ese daño cerebral. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos a nuestro último corte aquí en El Primer Café. Regresamos con mucho más. Escríbanos a las redes sociales. Corta, regresamos. Perros en el Distrito Federal. Solo 1 de cada 10 animales que llegan a los antirrábicos son reclamados por sus dueños. El 55% de los perros que están en los antirrábicos son llevados por sus dueños. El dato útil para comentar
en el café. ¿No te gustan las corbatas amarillas? Sí, uso corbatas amarillas, pero no estoy casado con las corbatas amarillas. Otras historias. Viernes 21:45. Proyecto 40. Vivir por el momento es el espíritu de Brasil. Este mes, profundiza, entérate y aprende. Brasil sin balón. Proyecto 40. Llegan a medir 6 metros de largo y viven más de 50 años. Y sus mandíbulas ejercen una presión de casi 5.000 kilos. Para llegar a ser tan temible, un pequeño cocodrilo tiene mucho camino por recorrer. Nuestra historia es la vida de un cocodrilo bebé que vive en el río Luangwa. Se llama Carl. Todo sobre animales. Fusión salvaje. Miércoles 19 horas. Proyecto 40. Cada día la estabilidad política y social está en juego, pero los martes y jueves están en este juego. Tengo 5 temas que puedes escoger o puedes rechazar. La autonomía de la Procuraduría. Lo tomo. Bueno, lo tomas. Pues Cárdenas sí parece querer tomar las riendas del PRD. A ver, pago por ver. Pagas por el van 2. ¿Lo tomas o lo dejas? Martes y jueves, 21 a 30 horas. Proyecto 40. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre se han instalado más de 3,000 comedores comunitarios a lo largo y ancho del país, donde niños, mujeres y adultos mayores tienen la alimentación de calidad necesaria para prosperar. La Cruzada ha hecho posible que más de 3 millones de personas estén comiendo mejor. Cruzada Nacional contra el Hambre, 1 año cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Every single episode is something new. Can't wait for you to see it. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. Las mejores jugadas, las mejores experiencias, las revivimos en Platicando con Alasraqui. Martes 22 horas. Proyecto 40. Chiapas nos une su grandeza, nos unen los colores del plumaje del quetzal. Chiapas nos unen nuestras lenguas, nos une que en el viento se respira hermandad, hermandad. Este mes en Central, conoce al equipo García. Cómprala ya. Será hoy cuando la mesa directiva del Senado decida el método para continuar con el debate de las leyes secundarias de la reforma energética. Los senadores votarán para definir si el método de trabajo utilizado por las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera se apega a la legalidad del reglamento de esta Cámara. Esto luego de que el PRD se retiró de los debates el viernes pasado, argumentando la ilegalidad del proceso. Y una vez que se agote la discusión, nos daremos 24 horas para votar dichas inquietudes que se han planteado. Es importante comentarles que la mesa directiva no va a juzgar el trabajo de ninguna comisión. En San Lázaro, las comisiones de presupuesto y cuenta pública se declararon en sesión permanente para analizar las propuestas de leyes secundarias en materia energética que propuso el Ejecutivo. Los diputados analizarán la nueva ley de ingresos sobre hidrocarburos, la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, así como la ley general de deuda pública. Estamos esperando que lleguen la aprobación por parte del Senado de la República de los dictámenes para poderlos resolver aquí en la Cámara de Diputados. Además, los legisladores aprobaron el calendario de reuniones con servidores públicos para el análisis en materia energética. El jueves 19 de junio, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, comparecerá ante los diputados.
mientras que el lunes 23 de junio harán lo propio los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por último, será el martes 24 cuando los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex se presenten ante esta Cámara. En el caso de la reforma político-electoral, los diputados avalaron el dictamen que reforma diversas disposiciones a la Ley General en Delitos Electorales, promulgada en mayo pasado. El documento fue avalado con 13 votos a favor y 3 en contra. Se turnó a la mesa directiva para que se aborde en la próxima sesión extraordinaria programada para el próximo 19 de junio. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues, Raimundo, a lo mejor me equivoqué, pero quién sabe. ¿Te acuerdas? En esta mesa tenemos una apuesta. Raimundo me dijo que estaba yo muy equivocada, de que tal vez sí salga la reforma energética en junio, a cómo van las cosas. Dicen que lo quieren sacar a mediados de julio. Todavía no sabemos qué es lo que determinó ayer la mesa directiva del Senado, que iban a evaluar si lo que había sucedido, ese procedimiento que se dio jueves, viernes, fin de semana, con respecto a la discusión de varios dictámenes en el Senado, estuvo dentro de la legalidad. Ayer decíamos que el senador Emilio Gamboa, que es el coordinador de la bancada del PRI en esa Cámara, decía que todo había estado apegado a la legalidad. Lo particular y lo general y las discusiones. Entonces se iba a discutir ayer, pero deben estar buenísimas la encerrona y muy complicado el argumento, porque hay como un silencio. Sí, ¿verdad? ¿No? Y en el momento que hay un silencio es que están bien trenzados en cosas importantes, sí. Porque si estuviera roto el diálogo, pues ya tendríamos declaraciones en reguilete por todos lados. Estamos viendo también que, por ejemplo, el presidente del PAN, Gustavo Madero, dio unos cuantos pasos para atrás sobre su optimismo, lo cual, en términos de semiótica en las leyes secundarias, no es una buena señal, pero tampoco se han levantado de la mesa. Ellos insisten en lo que veíamos en este reporte, en la reforma política, y ya son varios los estados que han estado aprobando la reforma política, donde hay muchas resistencias de muchos gobernadores. ¿Va? Sí, pues un gobernador, ¿qué incentivo tiene? Desde el principio le dijeron a la presidencia, nosotros no nos gusta esta reforma. Eso de que el incentivo sea la democracia, como que no. No, para algunos gobernadores no es incentivo. Viva la democracia hasta que yo me enoje. No suena conocido. Sí. Que viva la democracia de los vecinos, ¿sí? O sea, ese es el problema, que no hay el incentivo, y luego están los juegos de fútbol, y luego están las vacaciones, y luego están, bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo no creo que vaya a salir, Bueno, Angela Merkel, la canciller federal, estaba en la primera fila del palco, ayer viendo cómo aplastaba. Joe Biden también. Aplastaba, pero él se aprovechó para una reunión bilateral claro. con Dilma Rousseff para decirle, no te enojes, hombre, ya no te estamos espiando, porque además ya descubrimos que no tienes mucho que decir. Oigan, los precios del petróleo podrían ir en aumento debido a esto al conflicto en Irak. Vamos a conocer rápidamente la información. La tensión desencadenada en Irak amenaza muy seriamente con desestabilizar los precios del petróleo a nivel mundial. Las preocupaciones se han agudizado por el temor de interrumpir las exportaciones de crudo. El estallido de la violencia en Irak alentó una escalada de precios la semana pasada. El petróleo estadounidense West Texas y el Brent de Londres subieron más de 4%, el mayor nivel en los últimos 9 meses. Sin embargo, ayer el crudo estadounidense bajó 1 centavo y cerró con $106.91, en una jornada en la que el barril llegó a superar la barrera de los $107. A su vez, el Brent terminó la jornada en $113.41 por barril, 39 centavos más que el viernes cuando se cotizó en $112.71. La milicia extremista suní Estado Islámico de Irak y el Levante tiene el control de varias ciudades iraquíes y amenaza con llegar a Bagdad, la capital. Considerada la segunda productora de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP.
La mayoría de los suministros petroleros en Irak se ubican a cientos de kilómetros al sur del área de los enfrentamientos, pero de acuerdo a algunos analistas, las exportaciones hacia el norte son limitadas. Por su parte, el gobierno estadounidense contempla iniciar conversaciones